Los amigos y hermanos que están con nosotros, el Señor les bendiga en esta noche. Si pueden, por favor, acompañarme al Evangelio de Marcos, capítulo 3. Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, en esta hora nosotros damos alabanza a ti, pues tú mereces, Señor, que tu pueblo te exalte, que toda la creación se postre delante de ti. Y nosotros te damos alabanza, damos gracias por tu cuidado y bendición. Damos gracias porque nuevamente nos permites reunirnos para exaltarte, para adorarte. Concédenos siempre entrar delante de ti, como dice el Salmo 100, con alabanzas, con acción de gracias, para gloria y honra de tu nombre. Nosotros rogamos que tú nos bendigas ahora por tu palabra. Nos des una mente y un corazón para poder entenderla. Que tu Espíritu Santo la selle en nuestras almas. De tal forma, Señor, de que ésta siempre permanezca con nosotros. Hazlo así para tu gloria en nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Hemos estado trayendo algunos mensajes que tienen como objetivo estimularnos al evangelismo y al discipulado. Y en esta hora nosotros queremos ver el ejemplo de Cristo en el evangelismo y discipulado. Nosotros vimos en Marcos capítulo 1 que el Señor Jesucristo había llamado a hombres a ser sus discípulos. Él llamó a Pedro y llamó a su hermano y le dijo, sígame. Llamó a Leví y le dijo, sígueme. Y estos hombres, cada uno de ellos, fueron llamados por él y le siguieron. Y estuvieron con él durante 3 años. Nosotros vimos en el mensaje anterior que así como los discípulos, también nosotros necesitamos ser discípulos. Siempre somos discípulos de Cristo. Siempre necesitamos estar a los pies del Señor, siempre aprendiendo de Él, siempre viéndole, siempre gozándonos y contemplándole en las Escrituras, buscándole en oración, siempre. Necesitamos ser discípulos para seguir a Cristo. Necesitamos ser discípulos de Cristo para vivir con Jesucristo. Necesitamos ser discípulos y obedecer a Cristo. Si nosotros buscamos discípulos, nosotros necesitamos ser nosotros mismos discípulos continuos del Señor. Y veíamos que como discípulos del Señor tenemos un llamado, una misión particular, y es la de ir y hacer discípulos
id a las naciones, a las etnias y predicad el evangelio. Tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Tenemos una misión. Somos discípulos de Cristo, somos hijos de Dios, somos embajadores de Cristo. Y eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Nuestro llamado a las misiones, tanto local, al nivel de nuestra Jerusalén aquí, nuestro llamado a las misiones en Judea, un poquito más allá de nuestra localidad, de nuestras provincias, de nuestro país, nuestro llamado a las misiones de forma global en el mundo entero, es el llamado que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. El llamado que Dios nos ha dado de proclamar su gloria, su gran nombre, para que todas las naciones, todas las etnias del mundo le alaben, le adoren, le conozcan. Y ese es nuestro llamado. Nosotros debemos ser discípulos, nosotros, con esa misión clara y definida de hacer a otros discípulos, de predicar a otros el evangelio. El objetivo de la iglesia no es llenar la iglesia de gente, no es sentar la iglesia y verla ahí sentada durante 20, 30 años. El objetivo de nosotros como iglesia es preparar a cada discípulo de Cristo para que entienda su misión, para que entienda su llamado, para que entienda quién es un embajador de Cristo y para que vaya y haga su obra. Darle todas las herramientas necesarias para que predique el evangelio. Darle todo el conocimiento necesario de nuestro Señor. De ahí la enseñanza, la predicación expositiva de la palabra de Dios. Es darle las herramientas para que ese discípulo de Cristo vaya y haga discípulos. Ese es el fin. Crecemos a la imagen de Cristo no para engordar y tener la presión alta con grasa espiritual en nuestras venas y en nuestro cuerpo. Y mira qué gordo están esos discípulos. Mira qué gordo están, llenos de grasa espiritual, de conocimiento de la palabra. No, eso no es el objetivo. Que usted sea un gordo espiritual, lleno de toda esa grasa del conocimiento. Nosotros no queremos gente grasosa aquí, hermano. No queremos gente gorda, llena del conocimiento, que no hace nada con eso. Nosotros queremos gente delgada, que siempre se alimente y siempre esté dando y dando y dando. Haciendo así como el Señor nos mandó a hacer. Y yo no tengo nada contra la gente gordita, por si acaso. Pero es simplemente valga la aclaración. Pero es simplemente un ejemplo. Usted va al médico y realmente el médico dice, no, pónteme a caminar. Y amado hermano, Cristo nos manda a nosotros a caminar, a ir y a ser discípulos. No hacemos nada con estar calentando una silla ahí durante 15, 20, 30 años y no tener ni siquiera un fruto. Un fruto de nuestra predicación, de nuestro trabajo de evangelismo. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo de ir y hacer discípulos. Él es nuestro ejemplo. Observen en este hermoso pasaje, Marcos capítulo 3, es lo que queremos ver en el día de hoy. Marcos capítulo 3, versículo 13, que Él llamó así, es decir, hacia Él. Lo llamó para Él. Los llamó así a los que Él quiso. Hubieron algunos que Él no llamó para Él. Él llamó a algunos para Él, estableciendo a 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y lo menciona a los que llamó así, los llamó para Él. Él, luego de haber orado en el monte, haber clamado al Señor, Él estableció a 12 hombres. Y ese fue el método del Señor. Yo quiero que nosotros veamos en este pasaje y otros
el método del trabajo de evangelismo y discipulado que nosotros mismos tenemos que imitar. El método del Señor Jesucristo no eran actividades como conferencias, no eran actividades como actividades fuera donde hacíamos grandes cosas para que la gente nos viera. El método del Señor era ir directamente donde la gente y trabajar directamente con las personas. Hay muchas cosas que podríamos hacer, utilizar la internet, utilizar alguna conferencia, utilizar esto o aquello, pero son las personas las que deben ser afectadas por nuestro testimonio, las que tienen que ver nuestra vida. Son las personas, eso fue lo que hizo el Señor. Todo comenzó cuando el Señor Jesucristo llamó hacia sí a aquellos 12 hombres. Su objetivo no se concentró en programas de multitudes, programas donde había mucha gente escuchándolo. Su objetivo fue trabajar con 12 y enseñar a esos 12. Y observen cómo dice el pasaje, para que estuviesen con él. Él tomó a 12 para que estuviesen con él. Había mucha gente que se acercaba y andaba con él. Pero esa multitud no era parte de ese grupo que él estaba discipulando y que él discipuló. El aspecto más importante de la frase está aquí, para que estuviesen con él. Y este es el método, amados hermanos, que tenemos que utilizar nosotros también. Tenemos que llamar a los hombres para que estén con nosotros, para que escuchen el evangelio de nosotros. Ellos escucharían el testimonio de él por su palabra, verían las obras que él haría, cómo él oraba, cómo él predicaba, lo verían todo de cerca, de primera mano. Ellos estarían en los primeros asientos ahí, para que estuviesen con él. Era el objetivo del Señor, discipularlos. Ese era el objetivo del Señor Jesucristo. Ese era el método de él. Jesús se presentó a ellos como su ejemplo vivo, práctico, día tras día. Ellos tenían que escucharlo, tenían que observarlo y tenían que imitarlo. Y eso no se puede hacer por teléfono. Eso no se puede hacer de lejos, es de cerca. Es de cerca. Y eso fue lo que el Señor hizo. Los mantuvo para que estuviesen de cerca con Él, al lado de Él, caminando con Él. Para que aprendieran, para que escucharan. Esto es lo que un discípulo debía de hacer. Y era posible gracias a esa relación de empatía que el Señor desarrolló con sus discípulos. Había una relación de empatía, una relación de amistad que él fue desarrollando con cada uno poco a poco durante ese tiempo de discipulado. Tú eres el Cristo. Eso fue lo que produjo ese discipulado. Las palabras de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, según Mateo 16, fue el producto del discipulado de Cristo. El producto de su enseñanza, de su relación con Él. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Juan 6:68. Otro resultado de lo que era el discipulado. Él no estaba esperando grandes cosas de ellos, portentos, predicación al aire libre. Él esperaba que ellos fueran básicamente discípulos. Y que caminando con el Señor, observando al Señor, escuchando al Señor, pudieran llegar ellos mismos a conclusiones de quién era Él, de qué predicaba Él. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Qué piensa la gente de mí? Como la gente no estaba cerca de Él, sino que trataba con Él de alejito, Él debe ser un profeta. Él es un buen hombre. ¿Y ustedes que están cerca de mí? ¿Qué piensan de mí? Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Es decir, que ese discipulado, amados hermanos, estaba dando la respuesta adecuada. Estaba produciendo los frutos. Que era que ellos fueran testigos oculares, testigos de Él.
No podemos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído. Qué testimonio más poderoso de Pedro, de Juan, luego de haber sido encarcelados. Se me van a callar, no me van a predicar en nombre de ese Jesús. Es difícil, imposible lo que nos están pidiendo nosotros. ¿Cómo podemos callar lo que nosotros hemos vivido? ¿Cómo podemos decirle a nuestra mente, a nuestro corazón, que todo lo que hemos visto es mentira? Todo lo que palparon nuestras manos es mentira. Eso es imposible. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a seguir predicando la palabra. Esto fue lo que produjo hombres dispuestos hasta llegar a la muerte por causa del Señor Jesucristo. Porque ellos sabían, nadie les podía contar nada. Ellos sabían quién era Él. Ellos sabían. Porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tuvieron la oportunidad de contemplar su majestad. ¿Cómo pudo ser eso logrado? Porque eran sus discípulos. Porque estuvieron al lado de Él, pegadito de Él. Lo vieron orar, lo vieron clamar, lo vieron, lo palparon. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. El verbo de vida no era un mensaje, era una persona. El Cristo no era una promesa, era una persona para ellos. Una persona que el pueblo, a través de sus líderes, había crucificado. Y ese fue el testimonio de Pedro. Ustedes lo crucificaron. Nosotros somos testigos. ¿A quién? Al que Dios levantó. Él es el Señor. Ustedes lo crucificaron. Nosotros compareceremos ante cualquier tribunal. Nosotros sabemos quién es Él y quiénes son sus asesinos. Ellos eran testigos de eso, amado hermano. Ellos estaban muy seguros. Eso fue lo que produjo el discipulado del Señor Jesucristo. Gente segura, gente confiada, sabía la verdad, sabía el evangelio, sabía quién era el Salvador y nadie le podía quitar esa verdad. Tenían que arrancarle el corazón para poder arrancarle esa verdad. Y amados hermanos, eso es lo que tiene que producir nuestro discipulado. Tenemos nosotros que discipular a las personas hasta que ellos mismos puedan testificar quién es Jesucristo. Tenemos nosotros que discipular a las personas hasta que ellos puedan testificar qué hizo Jesucristo por ellos. Hasta que ellos no testifiquen quién es, qué hizo por ellos y cuál es su deber. Amados hermanos, no lo podemos soltar. No están listos. No están listos. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?, le preguntó el Señor. Y cuando dieron este testimonio, comenzó entonces a hablarle un poquito más. Ahora le tengo que decir algo, es necesario que yo vaya y padezca. Luego de ese testimonio, ahora ustedes están preparados, luego de ese testimonio, para recibir algo más. Algo más que está en las Escrituras, pero que ustedes no entienden. Es necesario que yo padezca y sea entregado y muera. Queridos hermanos, nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor y Salvador. Un tratado no es suficiente. Mira, Cristo te ama. Eso no es suficiente. Tenemos que agarrar a esa persona y discipularla como Cristo lo hizo con nosotros. Tenemos que guiarlos una y otra vez hasta que ellos puedan decir: somos testigos. Somos testigos. En segundo lugar, vimos que la asociación del Señor con estos hombres fue bastante cercana. Cristo se asoció con ellos, versículo 14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Él permaneció con los 12, les permitió que los siguieran, les permitió que caminaran con Él, les capacitó por sus propias palabras.
les capacitó a través de su propia vida. Ellos supieron cómo orar porque Él oraba. Ellos supieron lo que era la palabra de Dios y el poder de la palabra, porque el mismo Cristo testificaba de ese poder. Óyeme, este hombre habla diferente a todos los fariseos. Habla con autoridad. Los discípulos se dieron cuenta de eso. Juan 15:15, os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Él les dio a conocer todas las cosas que su Padre les había dado. Alguien decía, el Señor desarrolló una relación con ellos. Del grupo de los 70, los 12 eran los más cercanos. Y entre ellos eran 3 los más íntimos. Y de esos 3, a uno se le llamó el discípulo amado. Y de esos 3, a uno se le llamó o se le mandó a apacentar a los corderos. Es decir, que de esos 70 y de esos 12 y de esos 3, seguía habiendo una relación cercana y personal. Era un discipulado cercano, una asociación cercana que el Señor tenía con sus discípulos. Él les dio un seguimiento para afirmarlos en su fe y enseñarles, desarrollando su formación a partir de caminar con ellos, orando con ellos y dándole a entender la autoridad y el poder de las Escrituras. ¿Cuántas veces el Señor llegó a decirle que no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla, sino a obedecerla? ¿Y dónde estaban sus discípulos? Oyendo y viendo. Él no vino a echar a tierra las palabras de Isaías. Él vino a cumplir la palabra de Isaías. Él no vino a echar a tierra las palabras del salmista. Él no vino a echar a tierra la palabra de Moisés. No. Él nos vino a enseñar. Él nos vino a guiar. El Señor se regocijó en el crecimiento de sus discípulos, como dice Mateo 16 al 17. Se regocijó al verlos a ellos, recibiendo la palabra de Dios, gozándose en la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios. Él comenzó a ver en ellos una vida que estaba siendo transformada por la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿A través de qué? De su discipulado. A través de su discipulado. Él les dio seguimiento personalmente a sus discípulos. Y él comenzó a ver el crecimiento de esos discípulos, el valor, el amor, la pasión que iban tomando. ¿Y qué produjo en eso? ¿Qué produjo eso en el Señor Jesucristo? Gozo. Te alabo, Padre. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. ¿De quién estaba hablando? Era de sus discípulos, de esos niños torpes, tontos, débiles, que crecían y se fortalecían a través de su discipulado. Y amados hermanos, ese es nuestro trabajo. Ese es precisamente nuestro trabajo. Nosotros no tenemos que tratar de ganar a todos, es tomar, como hizo el Señor Jesucristo, al hombre, tomar a la mujer, tomar al niño, tomar al joven y guiarlo, y guiarlo, y guiarlo. Y cuando él ya esté anclado, firme en la roca de salvación, entonces vaya usted también y haga discípulo. Y siga creciendo en gracia, en sabiduría. Y me gozo al verte permanecer en la verdad. Ahora tengo que ir a buscar a otro, a discipular a otro. Y ese discípulo, ¿qué hará? O lo mismo que yo hice. Lo mismo que yo hice. Tomará a otro y lo guiará a través de la senda del Señor. Les envió a predicar cuando estaban ya fortalecidos y preparados. Ellos podían dar por gracia ya lo que por gracia habían recibido, porque habían crecido en gracia delante del Señor. Queridos hermanos, si deseamos ser pescadores de hombres, debemos de hablar con las personas. Tenemos que escuchar a las personas, asociarnos con las personas, porque la conversión
de esa persona es la obra de Dios, no la nuestra. Y puede llevar un poco de tiempo. Va a llevar el tiempo que sea la voluntad de Dios, porque la salvación es de Jehová. Sin embargo, usted estará allí, colocando cada día, día tras día, el fundamento de la palabra, el fundamento de Cristo, colocando día tras día. Si nosotros nos descuidamos y olvidamos a los hombres y nos convertimos en hombres método, utilizando método, y nos olvidamos de las personas, amados hermanos, perderemos lo más importante, las almas. La gente cuando llegue aquí tiene que ver que nosotros estamos interesados en las personas, en ellos como personas. Y porque estamos interesados, por eso le invitamos. Porque estamos interesados en ellos y en su bienestar espiritual, material. Estamos buscándole para que escuche la palabra de Dios. Estamos orando por ellos y animándoles a orar. Nosotros estamos allí porque nos interesa su bien. Y eso fue lo que Cristo demostró. Le demostró a sus discípulos. Ellos estarían con Él y Él los iba a preparar. Cuando estuvieran listos, los enviaría a predicar. Pero Él estuvo con ellos. Nosotros debemos ser ganadores de almas que hagan discípulos. Tenemos que hacer discípulos como lo hizo nuestro Señor. Pero también Él demandó algo de sus discípulos. Él demandó de sus discípulos consagración. Encontramos en Lucas capítulo 14. Versículo 26. Cómo Él le demandó a los discípulos: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El Señor le puso a ellos todo lo necesario para que ellos conocieran la verdad, le conocieran a Él como Salvador, pero también le puso el peso del precio. Les habló del precio que significaría ser discípulo de Cristo. Hay un precio. Todo discípulo debe entender esto. Tú eres siervo de Cristo, tú eres esclavo de Cristo y tu vida debe estar consagrada al Señor. Tú no puedes tener la mitad del corazón en el mundo y la mitad del corazón sirviéndole a Cristo. Tú no puedes tener un pie en el mundo y un pie en el Señor Jesucristo. O tú estás completamente en el Señor o tú completamente no le sirves y no le conoces. Él los confrontó con palabras duras. Y hubo un momento en que los discípulos le dijeron: Señor, se están yendo los discípulos. Ya estábamos bien porque ya éramos más de 12. Un buen grupo, Señor. Ya veían como que estaba creciendo el ministerio del Señor. Está cogiendo fuerza. Y cuando el Señor comenzó a confrontarlos y a decirle la verdad, y a decirle: muchos de ustedes vienen por el pan que comieron hace 2 días. Trabajen por otro alimento que no es el pan. Y comenzó a decirle: tienen que comer el pan de vida. Yo soy el pan de vida, cómame. Oye, pero ve acá, espérate. ¿Qué es esto? Y comenzaron a irse porque este hombre está loco. Señor, se están yendo. ¿Y ahora? Y la respuesta del Señor: ¿tú también te quieres ir? Y la respuesta del discípulo, sabia y atinada: ¿y a dónde iremos? ¿Y a dónde iremos? ¿Tú también te quieres ir? ¿A dónde? Imagínenselo, ¿a dónde? Si tú tienes palabra de vida eterna. Mira a dónde había llegado el conocimiento de ellos. Mira a dónde había llegado su fe.
Miré donde se había arraigado la verdad en el corazón profundamente. Cuando el Señor dijo, si tú te quieres ir, vete, a mí nadie me saca de aquí. Señor, yo estoy dispuesto a morir por ti. Lo dijo con debilidad y sin saber que lo iba a negar después. Pero Él lo dijo. Miren el amor a donde llegó, hermanos. Y es precisamente lo que ellos entendieron. La consagración que el Señor les pedía no era pequeña cosa. Era dejar el mundo. Era dejar el mundo. Sin dejar nada a lo que tuviera atado. Nada. Era con Cristo total y completamente. Nosotros, amados hermanos, como creyentes tenemos que trabajar de la misma manera. Así como Cristo habla en Efesios 5:23 que Él es el esposo, que Él vela por su iglesia. Así lo que somos nosotros, así lo que somos de Cristo, tenemos que velar los unos por los otros y discipular a esos que están oyendo el Evangelio con el cuidado y el amor con que Cristo cuida a su iglesia. Con ese cuidado y ese amor, buscándolos diariamente, mostrándole por nuestra consagración el precio. Mostrándoles por nuestro sacrificio el precio. Mostrándole por nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio de amor, lo que es el amor de Dios. Debemos de vivir por la fe, descansar en el Señor, creer en su palabra, entregarnos completamente a Él. Por eso decíamos en el mensaje anterior que nosotros necesitamos ser nosotros discípulos. Ellos nos van a imitar a nosotros. Ellos nos van a imitar a nosotros. Y si no hay una consagración completa hacia el Señor, ellos también van a imitar esa frialdad y dureza de corazón. Lo van a imitar todo, porque no van a poder diferenciar. Por eso, amado hermano, es todo o nada. O lo das todo al Señor, como creyente, como hombre de fe, porque no se puede estar separado. O eres completamente esposa de Cristo, o eres un adúltero, una adúltera, que tiene su ídolo por ahí y también al Señor. No se puede jugar las dos bases. Es una cosa o la otra. Por eso el hecho del amor, de la pasión y de la consagración que habla Pablo en Efesios 5 de la iglesia y el Señor. Así como el hombre ama a su esposa y se desvive por ella y da su vida por ella. Así es como la iglesia tiene que mostrar esa misma pasión y esa misma entrega. Debemos ser hombres de oración, porque nuestros discípulos pueden notar cuando oramos. Debemos ser hombres y mujeres que realmente oren en todo tiempo. Porque nuestros discípulos aprenderán a orar así como nosotros. Nuestra entrega debe de ser completa, total. Hombres y mujeres de oración. Hombres de oración, orando en el camino, orando en el sufrimiento, orando en la lucha, orando en la alegría, orando en la necesidad, orando en la vida, orando en la muerte. Y nuestro discípulo pegadito ahí, viendo cómo oramos. Y si oramos. ¿Y por qué oramos? Mira, uno no tiene que orar cuando la gente está muriendo. Fulano no oró. Uno no tiene que orar cuando está en aflicción. No, uno tiene que hacer golpe en el pecho y hacer así como fulano. Uno tiene que salir a buscar psicólogo porque no hay respuesta en la palabra de Dios. Mira a fulano. No hay respuesta en la palabra de Dios. No la hay. Fulano no la halló. Quien me discipula no la halló.
y tuvo que salir a buscar respuesta en hombre. Ellos nos están observando. Por eso queremos que estén cerca de nosotros. Es para que nos observen y para que nos vean y nos imiten. Tienen que estar al lado de nosotros. Ellos estarán atentos. ¿Cuál es nuestra respuesta? Nuestra respuesta hacia el pecado. Si nos arrepentimos, si pedimos perdón y si creemos a Cristo que Él nos perdona. Fulano, ¿por qué tú no pides perdón? Yo no sabía que había que pedir perdón. ¿Pero cómo que tú no sabes que había? La Biblia enseña que hay que pedir perdón. Lo que pasa es que él no vio nunca el ejemplo del que le discipulaba pidiendo perdón. Ni cuando pecaba. Entonces, ¿por qué él tiene que pedir perdón? El mismo ejemplo con los hijos. Tus hijos no piden perdón, es posiblemente porque tú no pides perdón. Es muy posiblemente porque tú no pides perdón. Se le hace difícil pedir perdón. ¿Qué tan difícil se te hace a ti pedir perdón? Porque ellos no ven y nos imitan. Mi hijo, yo le he enseñado que debe pedir perdón y le he explicado los pasos. Sí, pero lo has practicado delante de él, lo has mostrado. Has mostrado esos pasos aún con él, cuando tú has pecado contra él o contra ella. Entonces, amados hermanos, el ejemplo que puso el Señor Jesucristo no fue un tutorial de YouTube, fue su propia vida. El ejemplo que puso el Señor Jesucristo, amados hermanos, no fue una clase con un maestro. Él fue el maestro. El ejemplo no es el pastor de la iglesia. Llámame al pastor fulano para que él venga y dé ejemplo de lo que es un hombre de Dios. ¿Y tú quién eres? ¿Tú no eres un hombre de Dios? ¿Tú no eres mujer de Dios? ¿Qué pasó? Contigo es suficiente, da el ejemplo. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar agarrados, siendo discípulos nosotros mismos del Señor. Por eso que diariamente tenemos nosotros mismos que andar con el Señor. Por eso que diariamente tenemos que estar en la presencia del Señor, clamando en oración en todo tiempo. Por eso es necesario que usted mismo sea un discípulo. Uno no termina nunca uno nunca deja de ser discípulo del Señor. Uno nunca deja de ser discípulo. De ahí, amado hermano, que nosotros necesitamos entregarnos como el Señor. La vida de Cristo fue una vida de entrega hacia los demás. Lo vemos ahí en Marcos capítulo 3, versículos 14 y 15. Él quería que ellos anduvieran con Él para que le vieran entregarse, para que le vieran predicar. Él los enviaría a predicar, pero Él les enseñó cómo predicar. Señor, te están buscando, Marcos capítulo 1. Te están buscando, Señor. ¿Dónde lo encontraron los discípulos? Orando. Mucha gente te busca. ¿Qué le dijo él? Vamos a otro lugar a predicar. Para eso yo vine aquí, a predicar. Mi ministerio no es un ministerio de beneficencia. Yo ayudo al necesitado. Pero no es un negocio de beneficencia que tengo aquí. A mí no me interesa ganarme un gran nombre, pues yo ayudo a la gente. Yo ayudo al necesitado. Yo vine a predicar el evangelio. Y para eso, y eso él lo repitió una y otra vez. Vamos a predicar. Se juntaba la gente, venga, y se paraba en un lugar alto, en un monte, y allí predicó. Le dijo a Pedro, aparte un poquito la barca, y se paró en la barca y la multitud va y ahí predicó. Él lo iba a enviar a predicar. Pero él le dio ejemplo. Les dio ejemplo una y otra vez para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. ¿A cuánta gente el Señor no sanó de enfermos? ¿A cuántas personas no libró de demonios para echar fuera demonios? ¿No fueron esas las cosas que él mismo hizo? Sanar enfermos en todo lugar y en todo tiempo. Sanó enfermos. Y él los estaba preparando para que predicaran. Los estaba preparando para que sanara enfermos
los estaba preparando para que ellos también sacaran fuera demonios. Y Él dio testimonio de todo eso. Él hizo todo eso. Él fue su ejemplo. Y ese es el punto nuestro, amados hermanos. Nosotros, al hacer discípulos, somos ejemplos. Tenemos que tomar a esas personas que son nuestros discípulos y enganchárnoslo aquí y andar con ellos para arriba y para abajo para que vean nuestro ejemplo. No para hablar de pelota, no para hablarle de cine, para que vean quién es y cómo es ser cristiano en este mundo pecador, en este mundo con luchas y aflicciones. Y tienen que ver nuestras lágrimas y nuestro dolor. Tienen que verlo. Tienen que ver nuestro amor y nuestra pasión. Tienen que verlo. Para eso, el Señor tomó a sus 12 y les dio testimonio una vez tras otra. ¿Cómo conocerán que somos sus discípulos? ¿Cómo conocerán que somos sus discípulos? La respuesta del Señor fue muy sencillo: por el amor que tendrán los unos por los otros. Por el amor y el servicio abnegado los unos por los otros. Observen, amados hermanos, por estar cerca los unos de los otros y servirse los unos a los otros. Y no dio el ejemplo de servicio en todo tiempo. Llegaron a una actividad, muy bonita la actividad, y ninguno de los discípulos tomó la iniciativa de lavar los pies. A la bienvenida, refrescar los pies del que llegaba, que era parte de la cultura. Llegaba una persona y si era el primero, servía a los demás y así se ayudaban unos a otros. Nadie lo hizo. Todos estaban sentados a la mesa, todos eran importantes. Y el Señor hizo así. Se sentó, buscó tal vez un banquito, un lebrillo, y cogió un poquito de agua y comenzó: ven, Pedro, a lavarte los pies. Ven, Juan, a lavarte los pies. Ven, cada uno a lavar los pies. Le lavó los pies a cada uno, lo que tenía que haber hecho cualquiera de ellos. Pero el Señor lo hizo y luego le hizo la reflexión para que usted vea que era algo premeditado. Era con un fin: enseñarlos a servir. Usted dice que yo soy el maestro, y es verdad, lo soy. Lo soy el maestro. Pero ustedes vieron lo que yo hice ahora, que lavé los pies a cada uno. Eso es lo que tienen que hacer ustedes entre ustedes. Eso es lo que tienen que hacer entre ustedes. Él no se lo dijo, eso no fue un tutorial. Tutorial, miren cómo se sirve. No, tutorial, mírenme, así se sirve. Ese es nuestro llamado como discípulos. Ese es nuestro llamado como discípulos. Tenemos que tomar a nuestros discípulos, siendo nosotros discípulos de Cristo, y modelarle, vivir delante de ellos cómo se es cristiano. ¿Cómo se es cristiano? En este mundo, trabajando, teniendo familia, teniendo problemas con el empleador, teniendo deuda. Tenemos que demostrarle a ellos que Dios sigue siendo Dios, aunque nosotros estemos pasándola mal. Tenemos que mostrarle a ellos, modelarle a ellos: mis hijos, así es que se pasa lucha en el nombre del Señor. Así es que uno se goza en la tribulación. Mírenme e imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Así es, mis hijos. ¿Cómo es que uno come bien? Miren, con prudencia. Ahora hay abundancia. Vamos a dar gracias a Dios por la abundancia. Hermano, y le mostramos en abundancia cómo se es discípulo de Cristo. Hermano, él me dice: usted necesita un zapato. Qué bueno, vamos a orar al Señor que le que provee. Y le demostramos a ellos cómo ser discípulo de Cristo. Y al que está con nosotros, que es nuestro discípulo, le mostramos cómo es ser discípulo de Cristo. No en un mall, amado hermano. No en una actividad bonita, en una playa. Es en el Evangelio, viviendo el Evangelio.
Pero aún ahí en una playa no puede mostrar lo que es ser discípulo de Cristo. Mire cómo se viste una mujer piadosa, un hombre piadoso en una playa. Mira cómo se disfruta sanamente. Miren cómo se goza uno de la creación y da gracias a Dios y la disfruta. No, no tenemos que ser igual a lo del mundo. Mírame a mí. Yo estoy imitando al Señor, aún en esto. Aún disfrutando este tiempo, en este lugar tan cómodo, tan bonito. Mírame a mí, imítame a mí, porque yo imito al Señor. El Señor mostró cómo vivir de forma piadosa. Jesús caminó con Dios Padre y nos enseñó cómo hacerlo en el día a día. Juan 2:16. Nos dice la palabra: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Miren cómo ellos recordaron las escrituras con su testimonio. El celo de su casa le consumía. ¿Cómo ellos aprendieron eso? ¿Cómo ellos recordaron eso? Porque andaban con el Señor. El amor que Cristo mostró a su Padre era el amor que Él esperaba que sus discípulos tuvieran hacia su Padre. Él le mostró amor hacia su Padre. Él amaba a su Padre. Todo aquello que Dios amaba, Él lo amaba. Todo aquello que el Padre aborrecía, Él lo aborrecía. Y así enseñó a sus discípulos. No como un mero ejercicio, sino como algo real y personal en su vida. Era algo real. Cuando Él se airó, amado hermano, y tumbó la mesa, no era un ejercicio de observen cómo se tumba una mesa. Miren, paso 1. Él estaba airado. Airado. ¿Qué ustedes hacen aquí en la casa de mi Padre? Ensuciándola. Y tumbó las mesas airado. ¡Wow! ¡Qué celo por la casa de Dios! Eso fue lo que los discípulos pensaron. ¡Qué celo por la casa de Dios! Ahora los fariseos preguntaron: ¿con qué autoridad tú haces esto? Porque ellos habían dado el permiso. Ellos eran los que protegían ese lugar. ¿Con qué autoridad tú haces eso? Autoridad. El fuego que se levanta en mi corazón por mi Padre. La ofensa que aquí se ha levantado. Amado hermano, no era un modelaje, era un discipulado real. Era un hombre. El Señor Jesucristo era un hombre. Y se mostró como un hombre piadoso delante de sus discípulos. La oración de Marcos 1:35 que mencionábamos hace un momentico. Le mostró a sus discípulos lo importante que era buscar a Dios. Él le mostró a sus discípulos lo necesario. El Señor Jesucristo no hacía nada, sino antes, primeramente, buscaba el rostro de su Padre. Usted mismo lee en el pasaje que leímos. Y antes de elegir a los 12, Él estuvo la noche entera orando. Antes de bendecir y multiplicar los panes para dárselo a 5,000 hombres, Él alabó a Dios y le dio gracias por los panes y los entregó. Antes de resucitar a Lázaro, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. ¡Oró! Mano, eso no era un simple ejercicio. No era un allante que él estaba haciendo. Él era un hombre que amaba a su Padre. Él amaba profundamente a su Padre. Y sabía lo que las Escrituras decían. En el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme. Y él pedía. Él pedía. Ellos le vieron. Ellos se gozaron en la piedad del Señor. Hablaron de ella. Porque lo que él hacía era eso. Era actos piadosos. Como alguien decía, es común que los hombres de acción sean en primer lugar hombres de oración. Y eso era Cristo, un hombre de acción. Pero él oraba. Hay que levantarse a las 6. Bueno, vamos levantando a las 5 ahora a buscar el rostro de nuestro Señor.
Antes de salir por esa puerta, él estaba ahí delante del Señor en oración. Clamaba a su Padre: bendícenos, guíanos, mira la gran responsabilidad, ayúdanos. Antes del Getsemaní, mejor dicho, antes de la crucifixión, ¿dónde estaba él, amado hermano? Cuando lo atraparon, ¿dónde lo encontraron? Orando. Fue orando, amado hermano. Esto no era un ejercicio cristiano. Ejercicio cristiano, orar, una forma de cómo sentirse bien, cómodo y desahogarse. No, eso no era para el Señor. Orar. Orar. Él buscaba poder. Buscaba poder de su Padre. Buscaba consolación. Buscaba fortaleza. Buscaba dirección. Él reveló esto a través de su vida. Lea los evangelios. Tranquilo, lea los evangelios. Léalo, cómo él reveló todo esto a través de su vida. Las escrituras eran para él importantes, eran prioridad en su vida. Mateo 5:17, él no vino a abrogar la ley, él vino a cumplir la ley, a someterse a esa ley. Él no vino a despreciarla, él no vino a hacer lo que hacían los fariseos. ¿Cuántas veces no le dijo hipócritas? Porque ellos quitaban la ley para poner sus preceptos y sus mandamientos de hombres. Tú eres un hombre adulto. Esa ayuda que tú puedes dar a tu padre, no. Eso es para el Señor. Qué piadoso. Qué lindo se oye eso. Pero no está escrito: honra a tu padre y a tu madre. Esa gente que pueden hacer mayor bien a su padre y a su madre, ahora viejo, ustedes no se lo permiten con su mandamiento de hombre. Hipócritas. Les llamó hipócritas. ¿Por qué? Porque él amaba la palabra de Dios. Queridos hermanos, esa debe ser nuestra vida. A ese nivel que tenemos que llegar nosotros. Como discípulos de Cristo tenemos que amar las Escrituras como Cristo la amaba, para que los que vengan detrás de nosotros aprendan a amarla. Mira, búscate un tutorial y búscate tal video que te va a decir lo chulo que es la Biblia. Pero ven acá, y tú que has leído la Biblia tantos años, no le puedes hablar de las maravillas y de las glorias del Señor en su palabra. No le puedes tú decir de las grandezas y de la gloria del Señor y sentarte con él y decirle: ven a ver lo que yo leí, muchacho, ven a ver esto en este pasaje, y hablarle con pasión, porque ella te apasiona. No, buscamos un tutorial, vamos a YouTube para que tú veas lo chulo cómo se escribió. Y tú tienes que saber todo eso, cómo se escribió, cuándo se escribió. Tú tienes que manejar las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Vamos a buscarlo en Google. No. Tú tienes que amar las Escrituras y conocer las Escrituras a tal nivel que el otro aprenda de ti. Que la gente tenga que decir: cuando yo hablo contigo, yo creo que nunca he leído nada de la Biblia, porque ¿qué? Tú sacas pasajes donde no, yo no sé, ¿de dónde tú sacaste eso? Y que la gente se vea obligada a decirme: por favor, búscame de dónde tú sacaste eso, porque yo no lo encuentro. Sí, mire, esto está en Zacarías. Ay, mi madre, yo nunca he leído ese libro de Zacarías. Eso está en Crónica. En Crónica, yo nunca he leído ese libro. Tienes que leerlo. Eso es importantísimo, Crónicas. El Señor Jesucristo, cuando los discípulos iban por camino a Emaús, le abrió las Escrituras. Le abrió las Escrituras. Y ellos se llenaron de un fuego, porque las Escrituras le hablaban a su corazón. El fuego vino de las Escrituras, hermano. De que Cristo le abrió las Escrituras, dándole testimonio de las cosas que decían de Él. El fuego vino por las Escrituras. Las Escrituras eran importantes para el Señor. Él las honraba, Él las admiraba, las amaba. Él hablaba sobre su cumplimiento. Hoy se ha cumplido entre vosotros estas Escrituras. Hablando de Isaías 61. Él las conocía y Él sabía, Él buscó.
Él les habló. De igual manera nosotros debemos modelar una vida piadosa que ama las Escrituras, que lee las Escrituras, que ora las Escrituras, que estudia las Escrituras. Una vida piadosa que confiesa su pecado, y nos faltaría añadir muchas otras cosas más. Pero eso es lo que es un discípulo del Señor Jesucristo. Ser como Él. Ser como Él. Eso es ser discípulo del Señor. Ser como Él. Cómo Él amaba su palabra. Cómo Él amaba al Padre. Míralo en las Escrituras. Lee. Vuelve otra vez a los evangelios. Vuelve otra vez a Mateo. Vuelve otra vez a Marcos. Vuelve otra vez a Juan. A Lucas. Vuelve despacio ahí, está leyendo, despacio, leyendo. Subraya. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué se decía del Señor? ¿Cómo Él lo hacía? El Señor les supervisó. El Señor les mandaba a predicar, pero también cuando llegaban, le preguntaba: ¿y cómo le fue? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Él esperaba sus reportes. Él se reunía con ellos, les buscaba, como dice Lucas 10:17, los apartaba a un lugar para que descansaran, pero también era para poder hablar con ellos. Luego de haber trabajado y predicado el evangelio, vamos a un lugar aparte para que descansen. Dime, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¡Wow, Señor! En tu nombre se sujetaban los demonios. Ya los discípulos sacaban demonios antes que Cristo muriera. Ya los discípulos reprendían al demonio y lo sacaban de hombres, mujeres y niños. Ya los discípulos sanaban personas antes que Cristo muriera. Eso no fue después. Ya ellos lo estaban haciendo. Recuerden al niño que estaba enfermo con un demonio. El Señor Jesucristo estaba en el monte con Juan, Jacob y Pedro. Cuando regresa, el niño está ahí porque los discípulos no pudieron sacar el demonio. Y el bollo que había, el pleito que había, era porque ellos trataron de sacar el demonio, no les obedeció ni caso le hizo. Y es cuando el Señor le dice: oh generación de víboras, ¿hasta cuándo estará con ustedes? O generación perversa, no recuerdo bien el. Y él entonces habla con el Padre y saca al demonio que era sordo y mudo. Por más que ellos le hablaran, no había comunicación. Tal vez por lenguaje de señas. Tú, fuera. Nada más así. En el nombre de Jesús, fuera. Nada más así, con señas. Porque era un espíritu necio. Y añadido a eso, sordo y mudo, y no quería salir del muchacho. Y cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿y cómo fue que nosotros no pudimos sacarlo? ¿Por qué no pudimos? Ellos lo hacían, hermanos, sacaban demonios ya. Miren, que esta clase es difícil. Esta clase de demonios nada más salen con ayuno y oración. Oiga bien, ayuno y oración. Entonces, si esa fuera su práctica, su vida, ese demonio hubiera salido. Porque usted era un hombre de ayuno y oración. Sin embargo, amados hermanos, Él les supervisó, les amonestó, les habló. Preocupado por ellos, les dijo: guárdense, cuídense de la levadura de los fariseos. Preocupado por ellos porque Él los supervisaba, Él velaba por ellos. Y el Señor, en último lugar, esperaba frutos de ellos. Él esperaba que ellos, como dice el pasaje en Marcos 3, predicaran. Ellos esperaban que Él esperaba que ellos también fueran. Él esperaba que ellos sanaran. Él esperaba que ellos hicieran muchas cosas. Él esperaba mucho de ellos. Él esperaba mucho de ellos. Cada discípulo debe dar frutos. Y nosotros, como discípulos de Cristo, damos fruto, amados hermanos, predicando el evangelio. Damos fruto, modelando el evangelio con nuestra vida. Damos fruto, guiándolos hacia Cristo.
Y luego tenemos que decirle a ellos, ahora te toca a ti, ve a dar fruto. Ya yo te discipulé. Ahora ve y discipula a otro. Y yo te voy a ayudar. Yo voy a estar al lado tuyo. Los frutos dignos del arrepentimiento debían de verse. Él deseaba que nosotros fuéramos a predicar y ahí debemos de ir. Él deseaba que el conocimiento que recibiéramos lo pusiéramos en práctica. Y amados hermanos, nada más eso nosotros queremos como pastores. Solamente eso. Que usted ponga en práctica su conocimiento. No permita que el tiempo, los afanes, su apatía, sus temores, ni siquiera nosotros, sus pastores, les impidamos hacer la obra del Señor. No lo permita. Usted es un embajador de Cristo. Usted es un embajador de Cristo. Si nosotros te decimos, mira, nos gusta verte ahí sentadito, calladito, escuchando la palabra de Dios, edificándote, no te estamos diciendo toda la verdad. Eso no lo quiere el Señor. El Señor no te quiere ir sentadito y calladito. Te quiere allí aprendiendo y parándote a predicar el Evangelio y ganando almas, trayéndolas al Señor. Ven y ve. Todo lo que yo he recibido, tú lo puedes recibir. Vida eterna, gozo, fortaleza, salvación. Todo lo que hemos recibido también está para ti. Ven y ve. Ven. Como le dijo Andrés a su hermano. Ven y ve. Hemos hallado al Cristo. Ven. Y lo llevó. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Ir y decirle, vengan. Vengan y vean. Vengan y vean. Hay grandes cosas que tú crees que has visto todo, pero no lo has visto todo. Ahora que tú vas a ver salvación, bendición, vida eterna. Ahora que tú vas a ver grandes cosas. Tú no has visto nada. Queridos hermanos, que Dios nos ayude, nos estimule. Miremos el ejemplo de nuestro Señor y Salvador. Hay mucho por ahí que dicen, no, Cristo nos mandó a los discípulos. Cristo, no fue a nosotros eso del trabajo de discipulado. Están engañados y están predicando error. Fue a nosotros que se nos mandó a ir y a ser discípulos. Fue a nosotros. No fue a Pedro. Pedro está muerto hace rato. Juan, muerto también hace rato. Pablo, muerto hace rato. Isaías, también. Pero así como ellos, yo también debo de responder, heme aquí. Heme aquí. Envíame a mí. Heme aquí. Aquí estoy. Que el Señor, amados hermanos, nos conceda vivir y discipular como nuestro Señor. Señor y Dios y Padre, gracias por tu palabra y gracias por el ejemplo de nuestro Señor. Ayúdanos, bendícenos, susténtanos. Permítenos, Señor, ir un poquito más allá de lo que en nuestra debilidad tememos. Permítenos confiar en tu palabra, de que lo que allí está escrito es verdad y de que esta es la verdad que debemos de proclamar. La verdad que el mundo no quiere escuchar, pero es la verdad que les hará libres. Concédenos descansar en ti y proclamar esta verdad y hacer a muchos discípulos, discípulos de aquel que nos ha hecho discípulos a nosotros. Alabamos tu nombre, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.